articulaciones sinoviales. Como mencioné 500 veces en el video anterior, son las más tomadas y abundantes en el cuerpo humano. Toda articulación sinovial es una diartrosis y viceversa, ¿ok? Pero no quiero que tomen como sinónimos. Siempre que vaya a clasificar una articulación diartrosis sinovial, tengo que utilizar las dos terminologías. Por ejemplo, esta es una articulación diartrosis sinovial y sigo con las demás clasificaciones. Cuando digo diartrosis, estoy haciendo mención a que sea una articulación móvil. Cuando yo digo sinovial, estoy aclarando que es móvil y posee líquido sinovial. O sea, estoy hablando del tejido interpuesto, ¿ok? Bien. Toda articulación diartrosis sinovial necesita que el líquido sinovial esté protegido. Entonces el líquido en sí está dentro, va a ser secretado por la membrana sinovial y se encuentra acá adentro. Y para que entre las estructuras, ¿no? Y para que el líquido no se pierda, no se extravase, necesitamos una cápsula articular. Acá sería una vista de la articulación desde afuera y acá la articulación, por ejemplo, desde adentro, ¿ok? La cápsula articular posee dos porciones. La porción más externa, que es esta, sería una porción fibrosa, formada por ligamentos, membranas, ¿ok? Mientras que la porción más interna, la capa más interna de la cápsula, va a ser membrana sinovial, que va a secretar líquido sinovial acá adentro, ¿ok? Que es un aceite prácticamente que me permite el deslizamiento, ¿ok? Como la articulación sinovial comúnmente puede permitir una gran movilidad, en algunas se mueve pero muy poquito, pero aún así tiene líquido, eso es importante. Las superficies articulares necesitan estar recubiertas por cartílago hialino. Entonces ya vimos que el cartílago hialino puede recubrir esta zona. Esta zona no posee periósteo. ¿Se acuerdan que el periósteo era una membrana que rodeaba el hueso, vascularizaba el hueso? Bien, a este nivel no da, porque esta superficie recubierta por cartílago hialino tiene que estar deslizando con otra superficie recubierta por cartílago hialino, ¿ok? Bien. Como vimos bien al principio del video anterior de sistema articular parte 1, sabemos que algunas articulaciones va a recibir la característica clasificación de compleja. Entonces, las articulaciones sinoviales poseen comúnmente una cavidad articular conocida como cavidad sinovial, porque, bueno, hay líquido sinovial. Si hay un disco que compartimente eso, o menisco, vamos a decir que es una articulación compleja. Y en lugar de encontrar una cavidad sinovial o articular, vamos a encontrar dos, ¿ok? Bien. En un momento vimos que las articulaciones de artrosis tienen varios géneros. Tenemos articulaciones con forma de bisagra, de pivot, elipsoidea, esferoidea, entre muchas otras. Así que, para no estar leyendo todo ese texto en sí, vamos a ver las formas más conocidas. Miren acá, tenemos una troclear, acá sería una silla de montar, o encaje recíproco o celar, porque son dos superficies que prácticamente son iguales, que se encajan una con la otra, ¿ok? Luego tenemos la plana, que son dos superficies planas entre sí. La esferoidea, comúnmente una de las superficies parece una esfera, se encaja con otra estructura que prácticamente va a ser cóncava. Luego vamos a tener acá lo que sería la elipsoide. Elipse significa ovoide o tiene forma de huevo. Entonces acá tenemos prácticamente una parte que sería ahí ovoide con una porción algo cóncava, ¿no? Y tenemos la trocoide. La trocoide sería como una estructura, como un pivot, donde algo gira en su entorno. Y para poder entender eso, vamos acá con algunos videitos. Vamos a ver acá. Bien, acá tenemos un ejemplo de una articulación esferoidea, de artrosis sinovial esferoidea. ¿Ok? La esferoidea, si ustedes vieron bien, puede realizar una amplitud de movimiento, es muy alto, ¿no? La amplitud.
se puede mover prácticamente hacia todos los lados. Tenemos, por ejemplo, la articulación esta que siempre les muestro acá en la pantallita, que es la que puedo mostrar, la articulación del hombro, la glenohumeral, entre la gleno de la escápula con la cavidad glenoide de la escápula con la cabeza del húmero. Después vamos a encontrar, acá sería una articulación elipsoide, ¿ok? Noten que una de las superficies prácticamente es elíptica, ¿ok? Que se encaja en una superficie algo cóncava y con eso me permite ahí ese movimiento. Encontramos, por ejemplo, acá la articulación radiocarpiana, entre radio y los huesos del carpo. Me permite la flexión, extensión del carpo, más la aducción y la abducción. Bien, vamos con otra articulación acá, tenemos la plana. La plana prácticamente son dos superficies que se deslizan entre sí. En un momento, a principio de todo, con términos de movimientos, yo les dije que todo movimiento de los deslizamientos en sí se dan en articulaciones planas comúnmente. Entonces acá tenemos una articulación plana que realiza el movimiento de deslizamiento. Y les mostré prácticamente esto. Yo puedo mover en este sentido, en este. No hay un eje directriz según Rouvier. La Trachet, Pro, clasifica el deslizamiento de una articulación plana, la articulación plana, como una articulación multiaxial, mientras que Moore, por ejemplo, dice que es un eje nomás, que es uniaxial. Ya vamos a repetir dicha información, ¿ok? Vamos acá con la articulación troclear. La troclear es esto es una bisagra, ¿no? Entonces tenemos acá una articulación troclear, conocida también como articulación tipo gínglimo, ¿no? De género gínglimo. Esto sería el pivot que yo les dije, una articulación trocoide. Hay una estructura cilíndrica y algo gira alrededor de dicha estructura, ¿ok? Esto sería entonces una articulación trocoide, conoide, pivot, depende mucho de la universidad. Lo más común es cilíndrica o trocoide, ¿ok? Después todavía, todo eso sinovial, ¿eh? Encontramos acá la articulación silla de montar. Noten que prácticamente parece algo celar, un encaje recíproco. Silla de montar, esa del caballo. Bien, perfecto. Acá tenemos entonces dos estructuras que son idénticas, que se encajan, dos superficies cóncavas y permiten ahí un par de movimientos. Entonces acá tenemos el esquema de Moore. Ok, trocoide, troclear, elipsoide, celar, esferoide, ahí plana. Ahora que ya vieron un poquitín tanto el video como las imágenes, va a ser más sencillo entender acá. Las articulaciones cilíndricas, que reciben el nombre de trocoide, conoide, pivot. Conoide y pivot no se utiliza tanto en la UBA, La Plata y Barceló, pero está en los libros, por eso yo puse, ¿ok? Ustedes traten de decir cilíndrica, trocoide dentro de lo posible. Las superficies articulares son segmentos cilíndricos, ¿no? Como una punta y algo gira alrededor. Bien. Con movimientos de rotación. Entonces, toda articulación trocoide me permite la rotación. Igual vimos ahí en el videito. Es una articulación uniaxial. Y ya sabemos que la rotación en sí es un movimiento que se da alrededor del eje longitudinal, o sea, un eje uniaxial. La troclear, o conocida como gínglimo o bisagra, esa que parece la cosita de la puerta, bien, es como una polea, ¿ok? Y es una articulación uniaxial también. Permite, por ejemplo, la flexoextensión, ¿ok? Entonces, tengan presente que de las sinoviales, tanto la trocoide como la troclear son uniaxiales. Siempre, gente, hay 400 articulaciones trocoides en el cuerpo. Las 400 van a ser uniaxiales. ¿Cuál es el problema del estudio de las articulaciones? Ustedes tienen 400 articulaciones que estudiar y no aprenden esto que estamos viendo acá, generalidades. Si yo ya les digo, toda trocoide, toda troclear va a ser uniaxial, cuando yo vaya a estudiar una articulación, por ejemplo, agarro la articulación interfalángica que permite hacer este movimiento acá
entre las porciones del dedo. Yo digo, gente, esta articulación es troclear. No es, ay, la troclear, déjame ver entonces si es uni, bi o multiaxial. No, es troclear, uni, de una. Y el problema es que con cada articulación ustedes quieren hacer el chequeo libro por libro de cuál es la clasificación. Y eso ya fue estudiado con generalidades. Por eso pierden mucho tiempo y por eso se complican. En realidad, si yo les digo, casi todas las articulaciones son de artrosis sinoviales. Y voy entonces a ver cuál es el género. Ah, bueno, esta es una artrosis sinovial y troclear. Listo, automáticamente ya se le sumo ahí uniaxial. No tengo que buscar en el libro dicha información porque la mayoría no va a estar dando eso porque se supone que ustedes ya lo saben por generalidades. Bien, entonces tenemos troclear y trocoide son uniaxiales. La articulación elipsoide, esa que tiene una forma, una de sus superficies parece como un huevito, ¿ok? Es biaxial, ¿ok? Las trocleares acostumbran a hacer el movimiento de flexo-extensión, la trocoide a movimiento de rotación. Las elipsoides depende, ¿ok? Por ahí realiza flexión, extensión, aducción, abducción, pero depende de la zona. Entonces no podemos estar que sí o sí toda articulación elipsoide va a realizar eso, porque por ahí está a nivel de la columna. Entonces, por ejemplo, la elipsoide acá entre cráneo y vértebras no realiza flexión, extensión, aducción y abducción. Realiza flexión y extensión de la cabeza y luego la inclinación lateral. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? Bien. La articulación celar, como la silla de montar, la silla del caballo, ¿no? Conocida como encaje recíproco, son dos superficies cóncavas y vamos sí o sí también clasificarla como biaxial. Entonces, uni, bi, bi. Ahora tenemos otras dos que faltan. La articulación esferoidea, que es esta de la glenohumeral del hombro, por ejemplo, ya imagino que puede ir a todo lado, se mueve a todo lado. Multiaxial, según todas las bibliografías, ¿ok? Lo que quiero que tengan presente, gente, es que la articulación, por ahí ustedes van a encontrar una que otra articulación que es multiaxial. Por ejemplo, vamos acá con la articulación del radio con el húmero. Acá tenemos el húmero, que es el hueso del brazo. A nivel del antebrazo tenemos el cúbito y el radio. Vamos a quedar acá con húmero y radio. Saco los ligamentos. Bueno, acá tenemos el húmero y el radio. Estos dos huesos se mueven y permiten este movimiento, por ejemplo. La articulación acá entre radio y húmero es una esferoidea, igual que la articulación acá entre húmero y escápula. Entonces, si yo digo que es igual, es el mismo género, esferoidea, porque hay una superficie ahí que es redondeada, acá es la cabeza del húmero, acá sería esta partecita del húmero, ¿ok? Si es esferoide, ustedes imaginen entonces que puede hacer este movimiento, por ejemplo, de circunducción, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial lateral, todo un quilombo, muchas cosas. Pero no siempre puede realizar todos los movimientos porque depende de las estructuras que están en su entorno. Si yo agrego ligamentos acá, por ejemplo, hay ligamentos que envuelven esta zona y ya no permiten que el radio salga de acá. Ay, miren esto. Después hay un ligamento gigante conocido como membrana interósea del antebrazo que une el radio al cúbito. Entonces el radio no puede ir al costado y salir de la zona como hace, por ejemplo, todo el brazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que entiendan? No es porque una articulación sea esferoidea, que yo pienso en la glenohumeral, imagino que realiza muchos movimientos, que necesariamente va a poder hacer todos los movimientos. Si hay la presencia de agentes que impiden los movimientos, bueno, hay un obstáculo, la articulación no va a realizar todos. Entonces, esta articulación húmero-radial, cuando alcancemos codo, vamos a ver que permite prácticamente flexo-extensión. No hace abducción, aducción.
Entonces, ustedes, ay, Julio, no entiendo, es un error de tu resumen, es un error del libro. No, es falta de entender generalidades, ¿ok? Bien, ahora vamos con la última, articulación plana. Entonces, repasemos. Tenemos la trocoidea y la troclear, que son uniaxial. La elipsoidea y la silla de montar, que también que son biaxial. Entonces, dos uni y dos bi, ¿ok? Todas son sinoviales, ¿no? De artrosis sinoviales. Acá estamos hablando de los géneros, de las formas. Faltan dos géneros de sinoviales. La esferoidea es multi. La plana es un quilombo. Ay, Juli, no entiendo. ¿Por qué es un quilombo? Porque depende de la bibliografía, ¿ok? Mírenme acá. Si yo les digo que la articulación plana realiza deslizamiento, toda articulación plana realiza deslizamiento en sí, ¿ok? ¿Y qué sería el deslizamiento? Esto, ¿no? Hacer varios tipos de movimientos así, pero todo esto, o sea, gira en varias partecitas, pero todo eso es un deslizamiento. Y puede ser un deslizamiento utilizando un eje, varios ejes o prácticamente no hay un eje directriz. Entonces, por ese motivo, cada autor toma como un tipo de grado distinto. Y ustedes deben acá justificar con bibliografía y tenerlo en claro, ¿ok? Moore dice que toda articulación plana es uniaxial, ¿ok? Tórtora dice que es biaxial o multiaxial, depende de la ubicación. La Tarchetti Pro dice que es una articulación multiaxial, ¿ok? Y Rouvier menciona que no hay predominancia de ejes. Yo me quedo más que nada con la Tarchet de una porque funciona para casi todas las universidades y cátedras, y justifico con eso. Pero si yo curso, por ejemplo, en Cátedra 1, donde utiliza más el Moore, yo agrego también esta información y digo, bueno, la Tarchet considera multiaxial y Moore uniaxial. Si yo soy de Cátedra 3, que utiliza mucho Rouvier, yo digo, bueno, la Tarchet considera multiaxial y Rouvier dice que no hay un eje directriz, o sea, no es uni, bi, tampoco multi para Rouvier. Bien, y no armen quilombo, es otro tema que todos los años la gente pelea en los grupos, cada ayudante dice una cosa, cada video de la cátedra dice una cosa, porque hay discrepancias entre bibliografías. Yo les digo acá cuáles son. Entonces, si estoy en una universidad donde me acepta una de estas bibliografías, yo digo así sin ningún problema y ya está. Nadie me va a desaprobar. Bien, traten de ser concisos y coherentes al momento de contestar y tratar de buscar menos quilombo. Una información muy importante, independiente de la bibliografía, cátedra o universidad, todas las planas realizan deslizamiento. Eso no cambia. Eso es muy importante. Entonces siempre es el deslizamiento. Pero el movimiento de deslizamiento para uno u otro autor puede significar una cantidad de ejes distinta. Uno dice que es uno, otro dice que es dos, otro dice que son 3 ejes para el deslizamiento y por eso hay esa pequeña discrepancia. Bien, terminamos prácticamente con articulaciones sinoviales. Vamos a pasar un concepto acá, más que nada porque al momento de estudiar algunas articulaciones raras, excepcionales, distintas, exclusivas, ustedes no entienden por qué, porque comúnmente los libros no aclaran eso. Así que les voy a pasar otras definiciones extras. Podemos decir que una articulación verdadera es una articulación que está formada por estructuras del sistema esquelético, o sea, hueso con hueso, hueso con cartílago o cartílago con cartílago, ¿ok? Eso sería una articulación verdadera. Ahora, si yo tengo otro tipo de estructura, por ejemplo, un músculo con un músculo, no es una articulación, pero ponele que en algunas partes del cuerpo hay un músculo con otro músculo que al momento de deslizarse me permite un movimiento, como si fuera una articulación. En ese caso, yo voy a decir que es una articulación falsa, conocida como articulación
fisiológica. Fisiología significa función. Entonces cumple la función de una articulación, pero anatómicamente no es una articulación. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan presente al momento de estudiar, porque el complejo articular del hombro, que está formado por 5 articulaciones distintas y aisladas entre sí, está formado por 3 articulaciones verdaderas, que va a ser hueso con hueso, y 2 falsas, donde una de las falsas va a ser músculo con músculo. Bien, cuando alcancemos cintura escapular les voy a explicar bien cuáles son y voy a repasar todo eso de generalidades con ustedes. Bien, bien, otra cosita importante, como extra, hay algunas articulaciones atípicas. Si vamos acá al dibujito de articulación que siempre utilizo, ponele que esta es una articulación sinovial y acá adentro yo encuentro líquido sinovial. Pero hay una parte de la articulación que está completamente tapada por cartílago, completamente tapado, o sea, en realidad yo veo este lado, hueso a hueso uniéndose a través de cartílago, y acá hueso con hueso uniéndose a través de líquido sinovial. Si hay alguna articulación donde hay 2 tipos de tejido interpuesto, yo puedo mezclar los nombres. Por ejemplo, una articulación acá, de esta manera sería una articulación diartro-anfiartrosis, una mezcla de sinovial con cartilaginosa. Hay una articulación que vamos a ver con miembro inferior, que es la sacroiliaca, reconocida por Rouvier como diartro-anfiartrosis, ¿ok? Bien, y ya que estoy con eso, me olvidé, ustedes me preguntan, Juli, pero la articulación de artrosis sinovial, ¿por qué no la considero cartilaginosa si posee un cartílago que recubre las superficies de contacto? Bien, una pregunta muy interesante. Este cartílago hialino solo está recubriendo la superficie de contacto, pero el tejido interpuesto va a ser líquido sinovial. Por eso no es una articulación cartilaginosa. Para que sea una articulación cartilaginosa, yo tengo que encontrar el cartílago cerrando todo. Él va a ser el principal medio entre las estructuras que se articulan, ¿ok? No hay líquido acá, no hay nada más, hay solo cartílago. Entonces ahí sí es una cartilaginosa, no puedo decir que es una sinovial. Bien, otra cosa en cuanto a eso, a ver, sería una otra manera que los docentes por ahí suelen hablar. O sea, no va a ser cobrado eso en los exámenes, pero ustedes pueden mirar una clase de la cátedra o el ayudante explicando en el trabajo práctico. Y no está prácticamente en los libros, pero se habla y ustedes se pierden. Si yo tengo estructuras que se unen a través de tejido cartilaginoso o fibroso, prácticamente todo se continúa, o también el tejido óseo, todo se continúa. Entonces es una articulación continua, por continuidad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito y hago acá. Vamos a poner un huesito acá, un huesito acá, otro huesito acá, otro huesito acá, un huesito acá y otro huesito acá. Bien, en la fibrosa hay fibras, ¿no? Entonces hay un medio de continuidad entre las estructuras. Es como si fuera un puente de un lado hacia otro. En la cartilaginosa hay cartílago. Entonces, igual que la fibrosa, también parece un puente de un lado hacia otro, ¿ok? En la sinovial hay la cápsula y adentro un espacio con líquido. Entonces no hay una continuidad. Así que la sinovial, el tejido es discontinuo, no hay continuidad. Y en la cartilaginosa y en la fibrosa podemos decir que son tejidos continuos, son articulaciones por continuidad, ¿ok? Para terminar acá, tenemos que toda articulación en sí va a estar inervada y vascularizada prácticamente por los nervios y arterias que pasan en su entorno. Pasó un nervio o una arteria cerquita, pegada a la articulación, la va a inervar, la va a irrigar, ¿ok? Ya en cuanto
a la ley de Hilton, que está en algunos programas de algunas universidades y cátedras, es lo que hace mención a eso que mencioné. La ley de Hilton señala que los nervios que inervan una articulación también va a inervar los músculos que mueven la articulación. Un dato de color para que puedan ahí tenerlo en cuenta y prestar atención cuando estén estudiando la materia zona por zona. ¿Ok? Así que para terminar este video hacemos un mini repaso. En resumen tenemos, según el grado de movilidad, una diartrosis que posee como tejido interpuesto líquido sinovial. Podemos dar como géneros de la diartrosis sinovial una articulación trocoidea, troclear, celar, elipsoidea, esferoidea, plana. Y la cantidad de ejes, la troclear y la trocoidea uniaxial, la celar y la elipsoidea biaxial, la esferoidea multiaxial y la plana multiaxial, según Pro y Latarchet, uni según Moore, bi según Tortora. Eso porque utilicé algunas bibliografías, ustedes vayan a buscar en la bibliografía de ustedes por las dudas, ¿ok? Si no fue ninguna de las mencionadas. Grado de movilidad, la sanfiartrosis. Tenemos ahí como tejido interpuesto cartílagos. Son cartilaginosas, que si es cartílago hialino, sin condrosis, si es cartílago fibroso o fibrocartílago, sínfisis. Luego tenemos la sinartrosis, ¿no? Que son articulaciones prácticamente que no poseen movimiento. La sinartrosis tenemos la fibrosa, ¿ok? La fibrosa o sin fibrosis se subdivide en sindesmoses, membrana interósea, gonfosis y suturas. Todavía en la sinartrosis tenemos la ósea. La ósea es conocida como sinostosis, ¿ok? Bien, por último, la clasificación extra rarita que les dije. A veces mezclamos todo en diartroanfiartrosis, sería sinovial con cartílago. Depende de la bibliografía. Cuando encontremos alguna diartrosis, vamos a dar un género dependiendo de la bibliografía. Así que por ahora solo tengan presente que puede existir esta cosita medio rara, que con por ejemplo la sacroilíaca con miembro inferior, les explico que según Latarchet es una diartrosis sinovial plana. Pero para Rouvier es una diartroanfiartrosis, según el compendio de Rouvier, donde él la clasifica como una articulación elipsoidea, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, prácticamente terminamos. Vamos con el próximo video. Nos vemos. Chao, chao.